Hola Camilo, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. ¿Qué tal? Un gusto. Camilo, te conocí en un chat de Telegram con Saifedian, que creo que acabamos los dos ahí porque los dos habremos estudiado algún curso con Saif, ¿sí, no? Sí, sí, así es, claro. En el grupo de alumnos de Saifidian, básicamente. Ese grupo, yo no sé cuál es tu experiencia ahí, yo estoy encantado. Creo que es de los Sí. grupos, es el único grupo del cual yo creo que no me iría, ese y el de la familia. Sí, para mí es el mejor grupo de Telegram que tengo a nivel educativo. Es excelente. Sí, Está sí, está. subvalorado. Saifidian está subvalorado en nivel educativo. Sí, y yo creo que ha mejorado mucho también a la hora de explicar conceptos. Bueno, ya lo hacía bien porque era profesor antes, pero yo creo que el hacerlo ahora en directo con la gente, yo creo que ha mejorado bastante en el último año y no, al final la gente le acabará descubriendo y valorándole como se debe, porque la verdad es que es sorprendente todo lo que saca. Sí, coincido. Y hablando de lo que saca gente, que es por eso por lo que te he traído aquí, quiero tocar unos cuantos artículos que tú tienes en un blog que se llama Camilo JDL, ¿no? Se llama. Claro que es mi nombre, sí. Sí, vale, luego dejaré enlaces a tu blog y demás sitios. Y en ese blog encontré un artículo que llamó mi atención, que hablaba sobre Bitcoin y el populismo. Y quiero avanzar hacia esa idea, pero antes quiero, digamos, sentar las bases para que cuando lleguemos allí, pues tenga sentido lo que vas a contar sobre ello. Entonces, digamos que en mi opinión, todo esto comienza con el anuncio de El Salvador de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, que el día que pasó eso, no sé, a ti, creo que a todos nos pilló un poco por sorpresa. Había habido un anuncio unas horas antes de que se iba a decir algo importante, pero no se sabía, la gente empezaba a apuntar, va a ser un país, va a ser Paraguay, va a ser no sé quién, pero nadie, o al menos yo no escuché El Salvador en ninguna quiniela y salió El Salvador y eso digamos que desencadenó un experimento que entró en vigor, digamos, el día 7 de septiembre. Y nada, quería un poco que me comentases ¿cómo viviste tú este anuncio y qué te incitó a comenzar a escribir sobre esta cuestión? Yo lo vi, estaba en la conferencia de Miami, o sea, estaba asistiendo a distancia, porque ahora los viajes están bastante limitados. Bitcoin arregla esto, por suerte también. Pero estaba viendo la conferencia en vivo y no sabía nada, ni siquiera sabía esto que recién dijiste, que iba a haber un anuncio importante. No sabía nada. Y dejé de verla un rato, después volví. La cuestión es que cuando vuelvo, ya habían pasado como 20 minutos del anuncio de Jack Mallers, así que fue rewind. Y lo veo a Mahler llorando en el escenario. Y inmediatamente dije, wow, esto es como muy histórico, cómo se hizo todo, cómo se les dio justo lo que hizo Jack. Y bueno, a partir de ahí empecé a seguir. A partir de ahí empecé, dije, bueno, ¿qué es El Salvador? ¿Dónde queda? ¿Qué tamaño tiene? ¿Quién es este Bukele? Porque para mí la parte personal también de todo esto me parece muy, muy interesante, porque son todos políticos, por supuesto, son todos demócratas, son toda gente que se impone sobre otra con el uso de la coerción, pero no son todos los mismos. Hay diferencias y hay que analizar las cosas en su contexto. Eso también me parece importante. Y empecé a investigar directamente a El Salvador, Bukele, su normativa, sus cuestiones bancarias. Y a partir de ahí dije, bueno, esto está muy interesante. Es simplemente una confirmación de la tesis de que vamos hacia el final del fiat, como bien explicas vos en tu pod, y específicamente que vamos hacia la hiperbitcoinización. Entonces dije, bueno, siempre venimos hablando, yo por lo menos vengo pensando y hablando sobre hiperbitcoinización hace un tiempo ya. Y digo, bueno, esto ratifica eso, bueno, entonces ya estamos avanzando, así es como se ve la hiperbitcoinización, la estamos transitando, escribamos al respecto, pero enfocándolo con este país, porque, claro, al tener esta ley ya podemos empezar a ver cómo las diferencias jurídicas y políticas van a incidir en diferencias económicas. Así que veremos qué pasa. ¿Qué descubriste en tu investigación sobre Nayib Bukele, el presidente de El Salvador? Este, bueno, que es muy diferente a los presidentes que ha tenido anteriormente, que llegó de una manera al poder particular, básicamente que venían de un bipartidismo clásico que pasa en muchos países, que este bipartidismo parecía irrompible, como puede ser hoy en día en Estados Unidos, ¿O en y España? venía esta alternancia, también, mira, y venía con esta alternancia y que él vino del otro lado, él vino más, no de afuera, porque nunca lo pensemos como por afuera de la política, afuera de la democracia, afuera del sistema, es parte del sistema, sin duda,
pero que vino por afuera de esto, entonces está un poco más por afuera del sistema, que le costó también en ese sentido, pero que lo logró, y que es una persona muy capaz, muy inteligente, realmente destacable en cuanto a inteligencia, y que no anda con medias tintas. Creo que hasta sus propios, el propio oficialismo, los propios que lo apoyan lo reconocen como autócrata, que si uno lo busca, en realidad un autócrata, entre autócrata y dictador es cuestión de matices y visión de cómo querés pararte con respecto, pero el fondo no es tan diferente. En ese sentido yo lo veo como un autócrata, porque no me parece criticar a las personas que ejercen los roles del Estado, que también es otra cosa que vi muchísimo después, porque he discutido con Max Hildebrand en Twitter porque lo atacan porque hizo mal la ley de Bitcoin, después podemos hablar de eso, pero lo atacan básicamente por ocupar un rol que no hay, para mi visión no hay otra forma de ocuparlo, o sea, es un presidente que hace lo mejor que puede hacer un presidente, en ese sentido. Mejor sería que no hubiera presidente, que no hubiera gobierno, sin duda, sí. Y está haciendo algo en ese sentido, bueno, podríamos ver si lo que él hizo a la larga ayudó a Bitcoin, sin duda que ayudó a minimizar el poder de los estados. Entonces hay que analizarlo en ese contexto. Y bueno, y ahí estuve viendo, después bueno, había algunos discursos que tiene y es muy vivo, es muy inteligente y es muy populista, se reconoce como populista. Por eso en mi artículo pongo que él tiene una charla donde dice que ejercer el populismo es ejercer más o menos, palabras más, palabras menos, como los deseos del pueblo. Es ver lo que el pueblo desea y dárselo. Que para mí prácticamente es muy cercano a lo que es demagogia. Salvo que la demagogia sea decirle lo que quiere y no darle lo que quiere, y él sí logra darle lo que quiere. Bueno, puede ser, pero están muy cerca. Y todo este perfil cierra, ¿no? Tenemos una persona que es un autócrata en el límite de ser un dictador, que suma, que tiene la suma del poder público, lo cual es interesantísimo porque así logra que un Estado funcione como una entidad de forma mucho más eficiente y no cuando todavía pesan estas diferencias de poderes que realmente no terminan siendo tales y simplemente terminan aumentando la burocracia y haciendo que los Estados sean más ineficientes y más lentos, dentro de una concepción estatal siempre, ¿no? Entonces él tiene esas ventajas y por lo visto, bueno, como lo vimos sobre todo por lo que pasó en los últimos 3 meses, cuando quiere algo lo hace. Es decir, era un país normal y hoy en día tienen una billetera gubernamental y están repartiendo satoshis a su gente y es obligatorio y está pasando, en todos lados están aceptando Bitcoin, en El Salvador, en 3 meses. Eso realmente me parece que, no sé, puede ser muy pocos países que puedan llegar a lograr algo así si quisieran hacerlo y la mayoría obviamente no quiere hacerlo. Sí, Así que interesante. es verdad que es un país pequeño e igual se puede hacer más rápido, pero aún así en 3 meses me parece bastante sorprendente. Y otra cosa que quería comentar respecto a lo que has dicho es que cuando tú hablas de ese carácter autócrata de Bukele, no lo caracterizas de negativo per se. Y es curioso porque yo antes sí que tenía esa imagen más negativa del autócrata, pero vengo escuchando la historia de Roma últimamente. No sé, me ha dado por escuchar la historia de Roma. Hay un podcast muy bueno, se llama The History of Rome, y son 180 capítulos y de un señor, Duncan creo que es, y lo explica muy bien. Y cuando llegas a Augusto, el que bueno, sucede a Julio César, digamos, en el poder. Y es curioso porque me recuerda un poco a este estilo, porque cuando llega al poder y se hace con el poder, él es el dictador. Pero no se autoproclama dictador, sino que se autoproclama, él se llama el primer ciudadano y aún así, digamos que deja que el Senado exista y da, digamos, como una idea de que sigue existiendo la República, pero en realidad el que manda es él. Y bueno, y Augusto, digamos, todo lo que hizo lo hizo bastante bien, siempre fue recordado como una persona muy apta. Entonces, es curioso. Pero bueno, nada, dejando eso de lado, que me ha entrado curiosidad cuando has comentado lo de tu investigación sobre Bukele, pasemos, si quieres, a contraponer ambos sistemas. Y para hablar del sistema que está creando El Salvador con Bitcoin, quizá podemos empezar hablando de cómo es el sistema que adoptan la mayoría de países hoy día, y es ese sistema de estado de bienestar. ¿Cómo lo caracterizarías? Y bueno, básicamente el estado de bienestar es un estado que puede intervenir a los fines, intervenir en la economía fuertemente, sin límites claramente, hoy en día lo vemos, intervenir a los fines de mejorar la vida de la gente o de modificar la vida de la gente, porque la gente se lo permite, porque
la gente aceptó que el Estado sea de ese tamaño. Es un Estado diferente al minarquismo, ¿no? Los minarquistas, los liberales clásicos, aceptan que existe un Estado, que aceptan que se imponga coercitivamente sobre la gente, pero le otorgan funciones muy limitadas, en sus palabras, ¿no? Que serían básicamente la función de la defensa nacional contra atacantes extranjeros, seguridad en algunos casos, digo, seguridad incluso local, ¿no? Y el ejercicio de la justicia, que en última instancia determina y da las órdenes a esta seguridad para que pueda ejercer, es decir, policía y justicia, un Estado gendarme, se le dice también. Ese es el minarquismo. Ese es un Estado que en su momento tuvo razón de ser y hoy en día sigue siendo defendido por lo que serían los liberales clásicos. Aquí íbamos. Con Estado, Estado de bienestar. Estado de bienestar es diferente. Estado de bienestar, imaginemos que este minarquismo evoluciona, o involuciona, mejor dicho, pero crece de tamaño. Crece de tamaño y dice, bueno, sí, la policía está muy bien, pero ¿saben qué pasa? Y su típico argumento es el siguiente, nunca lo cambian. Hay pobres, hay desigualdad, etcétera. ¿Sí? Que pobre y desigualdad son cosas diferentes, pero no importa. Van a decir un argumento de esa línea, que no vienen al caso. Entonces, y ahí es donde viene la falacia, porque hasta ahí es verdad, el análisis que hacen muchas veces es cierto. Hay pobres, los pobres existen. La pobreza es el estado natural de la humanidad, de las personas. Entonces, luego dicen, bueno, este Estado que tiene la coerción, que tiene el monopolio de la fuerza pública, debe intervenir para cambiar la situación de los pobres. Y ahí es donde está la inmoralidad de este tipo de Estado. Porque si bien hay pobres, no hay justificación alguna, ni siquiera para los propios liberales, que el Estado utilice este monopolio de la fuerza para terminar con ese problema. Que por supuesto pues no lo termina, sino que lo empeora. Pero esa es la teoría. Entonces, como hay que terminar con ese problema, hay que avanzar con ese problema, vamos a intervenir. Y a partir de ahí ya está. A partir de ahí ya se abrieron las puertas para todo, para que sea lo que sea. Los anarquistas incluso te dirían, vos la abriste al ser minarquista, porque ya al permitir la existencia del Estado, estás abriendo las puertas y un monopolio de la fuerza, ¿no? En un determinado terreno, ya abriste las puertas y ya te regalaste. ¿Sí? Eso dirían los anarquistas, pero bueno, los minarquistas decían que era hasta ahí el límite del Estado. Y el estado de bienestar es el estado siguiente, donde es un Estado que permite la libertad, es muy común en los estados democráticos, sobre todo en el siglo XX y finales del siglo XX, permite la libertad económica de las personas hasta cierto punto. Imaginemos, no sé, hasta el 90%, hasta un 80%. ¿Y el resto qué son? Bueno, pues son impuestos y son regulaciones que inciden en cualquier orden de cosas de las personas, todo en pos de beneficiar a la gente. Eso es un estado de bienestar, básicamente. Sí, en un momento dado de tu artículo comentas algo que lo denominas el monopolio de las licencias. ¿Puedes explicar qué es esto y cómo lo usa el gobierno para financiarse? Claro, estos estados, estos estados básicamente se sostienen a través de sobornos a la gente. Y los sobornos se dan en montones de maneras. Es el Estado, básicamente el Estado es ejercido por el burócrata de turno que le roba la plata a la gente a través del Estado y luego la soborna con la misma. Y en el medio, como todo administrador corrupto, se queda con su buena tajada, más allá del poder. Entonces, parte de este sistema de coimas que el propio Estado le paga a la gente, más que de coimas de sobornos, son las licencias. Entonces, el Estado, para hacer plata, para controlar, para tener poder y para poder controlar mejor a la población, inventa cosas como que no se puede pescar en un determinado lago en el que la humanidad tal vez haya pescado ahí durante cientos de miles de años. O no se puede cazar en un determinado bosque porque es todo del Estado, ¿no? Toda la tierra, todo del Estado, para el Estado todo es de él. Entonces inventa esto que no se puede cazar, no se puede, bueno, hoy en día no se puede hacer nada sin licencia, básicamente no podés vender, no podés comerciar, no podés ejercer ningún tipo de profesión, por supuesto. Básicamente está todo ya licenciado por el Estado. Entonces, básicamente vuelve una licencia cuando el Estado la crea, es que vuelve lo que siempre fue legal y ético, lo vuelve ilegal. Y no por eso lo vuelve inmoral. Sin embargo, bueno, la cultura general lo termina aceptando. El ejemplo que yo siempre pongo el más extremo, los médicos. No, me parece, los que están en contra de las matrículas de los colegios, que son la mayoría de los profesionales, porque lo sufren, dicen, no, me parece bien que tal vez que no hace falta una licencia para ser, no sé, diseñador gráfico, o una licencia para hacer algo. Pero licencias de médicos sí me parece que son básicas. Siempre terminan en eso.
Siempre terminan con eso. Entonces el Estado te crea esto y te dice, usted no puede curar a otra persona sin licencia. Es un invento estatal. Usted no puede ir a cazar a este lago porque es mío y está protegido, o solo puede a cazar, a pescar, lo que fuera en el bosque, y solo puede hacerlo durante determinados momentos. Y para hacerlo me va a tener que pagar. Porque soy el Estado. En realidad no tiene por qué dar motivo, ¿no? Es el que tiene, si no le gusta, te manda la policía. Y listo, entonces de esta forma, al crear licencias, lo que estás haciendo es permitiendo que una personalidad haga lo que siempre tuvo derecho a hacer, que es ir a pescar, por supuesto, o cualquier actividad productiva que no dañe a los demás. O sea, dentro de un estado mínimo también esto se ve que es profundamente inmoral. Entonces vos le dejás hacer estas cuestiones, como por ejemplo, no sé, vender criptomonedas también, que en muchos lugares se necesitan ciertas licencias. Y luego les prohibís, y ahí es donde viene la ganancia del usuario, le prohibís a todos los demás que compitan contra él, salvo que saquen licencia. Entonces, los que tienen las licencias las terminan aprovechando y se genera una competencia claramente desleal, porque el que tiene licencia tiene toda la policía de su lado, pegándole con palos a aquellos que ejercen lo mismo que esta persona, que ya claramente es ético, porque si lo estás ejerciendo, la empresa entiende que es ético, y todos los demás que quieran hacer lo mismo, como no tienen licencia, no pueden hacerlo. Y evita una entrada al libre mercado del ejercicio de la actividad que sea. Y bueno, y gracias a esto, entonces, obviamente, el que tiene licencia no solo la paga una vez, sino que la sigue pagando y al precio que sea, porque no importa. Por supuesto, como vemos siempre con todas las intervenciones estatales, los consumidores del servicio producido son los que en última instancia van a pagar esto porque se les va a dar un peor servicio y a mayor precio. Para poder pagar la licencia. ¿Sí? Y a los burócratas que mantienen la licencia. ¿Por qué crees que, siendo esto que has explicado ahora bastante obvio y yo creo que bastante visible para la mayoría, pues al final todos vemos que esto es así, ¿por qué crees que este sistema no solo se sostiene en el tiempo, sino que además se va haciendo cada vez mayor? Claro, bueno, el sistema, tanto las licencias como todas las demás sobornos que da el Estado, se sostienen porque justamente la gente gana con los sobornos. Otro ejemplo que pongo de soborno es el empleo público. Si vos sos empleado público y te pagan un sueldo todos los meses, vos tenés un interés económico exactamente medido en la misma cantidad de plata que te dan, para que el Estado siga existiendo, porque si no ese dinero, en última instancia no importa cuánto se devalúe, pero algo vale, no te entraría. Dentro de la cabeza del empleado piensa eso. Claro, el empleado también podría pensar, pero yo el tiempo que le dedico a esto podría dedicarlo a la actividad privada, honesta, y hacer, a darle productos y servicios a gente que los valores y a ganar dinero honestamente. Y tal vez incluso gane más, porque encima a la larga pagaría menos impuestos, porque si no me están pagando el sueldo a mí ni a nadie más, pues no hay razón de pagar impuestos, ya no hay más Estado y listo, bienvenida. Y vivimos en una anarquía utópica. Pero no, la gente dice, no, yo tengo este empleo que me paga por encima del valor de mercado, dadas mis habilidades, y la mayoría de los empleados públicos en ese sentido, y sobre todo de los funcionarios y los burócratas de carrera, sus habilidades productivas son claramente inferiores al del sector privado, porque si no estarían en el sector privado produciendo. Entonces, le paga más al sector público, pero le paga por esta forma artificial de robar valor, ¿sí? Que es el Estado ejerciendo la coerción a los productivos, a los productores. Ver la rebelión de Atlas, diría acá, leer la rebelión de Atlas es muy ejemplificativa en este sentido de Ayn Rand. Sí, ese Entonces se todavía... sostiene el sistema, se sostiene. Es Todavía... porque es válido, o sea, económicamente es así. O sea, vos vas y imagínate, vos producís 10 y al final del día te quedan 8, y bueno, ¿entendés? O hago una revolución anarquista, o me quedo con 8 y soy feliz con 8, y bueno, habré perdido 2. Es parte de hacer negocio. La verdad que es injusto que me hayan robado esos 2, pero no me queda otra. No, dicen de los impuestos y de las muertes nadie escapa. Ese es un razonamiento muy común. Entonces la gente se sostiene. Claro, después no son 2 sobre 10, son 3, 4. Hoy en día ya estamos a niveles estratosféricos. Y cuando la gente llega digamos, le roban tanto que directamente llega a un punto que pasa al mercado negro. Y ahí también se pone interesante. El problema es que del otro lado la persona que está en el mercado negro está pagando con el riesgo que corre, básicamente de ir preso, de ser sometido por el Estado. Sí, bueno, de esta manera es como engancha un poco la idea de populismo que tratas tú en tu artículo y lo conectas con la idea del estado de bienestar, porque al final lo que explicas ahora es que
Claro, los ciudadanos al final lo que buscan es, bueno, esa facilidad, esa sencillez, esa falta de responsabilidad a cambio de, bueno, que el Estado me sostenga, y el Estado gratamente se lo ofrece y obtiene el apoyo de la ciudadanía a cambio de eso. Entonces, ¿es de esta manera como tú conectarías el populismo con el estado de bienestar? Sí, totalmente. Sí, ni siquiera habíamos mencionado eso y tenés toda la razón. La gente busca que otro lo mantenga. Hay gente, hay alguna gente, y en grandes números, busca que otro lo mantenga. Y si le metemos democracia en el medio, el resultado es inevitable. La gente va a votar por un estado de bienestar. Sí, eso también ayuda. Aquí me ayudó también el libro que supongo que lo has leído, el de Democracy, The God That Failed, de Es Hans el libro que Hermann. me volvió anarquista, se lo recomiendo a todo el mundo y lo encontré gracias a los cursos de Saifuddin, De ambos. Seyfedin. Sí, ahí caímos los dos igual. Luego podemos comentar algo sobre ese libro. Uf. Pero vale, hemos explicado el populismo, hemos explicado, bueno, populismo ya lo sabía todo el mundo, supongo. Hemos explicado cómo el estado del bienestar, digamos que se presenta aquí como una idea populista. ¿Tú qué crees que podría pasar en El Salvador ahora que tienen Bitcoin? ¿Es posible un estado, bueno, populista sí, pero ¿es posible el populismo con Bitcoin? ¿Cómo ves ese escenario? Y ahí está el tema, ¿no? Ese es el asunto. Ya repartió, creo que depende de cuándo cobraban los SATs, le daban diferente cantidad, obviamente, porque lo que repartió Bukele los da en satoshis, pero los da convertido, o sea, la unidad de medida que utilizó es el dólar. Entonces, no importa cuándo los pidas, siempre te van a llegar $30 en satoshis. Y entonces cobraron alrededor de 60.000 satoshis ahí por persona, los que ya fueron cobrando. Y ahí cambió todo. Ahí para mí cambia totalmente esta jugarreta que vienen haciendo los estados, porque esto que venimos hablando viene desde siempre, eh, con la moneda. Porque parte de los sobornos es realmente valor producido y que fue sacado por la fuerza por el Estado, ¿no? Lo que serían impuestos. Pero gran parte también es por la inflación de la moneda, que es básicamente sacan valor de todos los que son tenedores de esa moneda, ¿no? de ahorro. Y si no tienen más esa parte, tal vez, pero no lo sabemos, vamos a ver qué pasa, tal vez se les complique la segunda parte de repartir. Porque, a ver, hoy en día Bukele está repartiendo 60.000 satoshis, y yo digo que cambió todo eso, porque 60.000 es un número, es una cantidad sobre un número fijo, sobre un máximo. ¿Sí? 60.000 satoshis sobre 2.1 cuatrillones de satoshis que pueden existir. No va a haber más nunca. Entonces, voy a decir, bueno, pero entonces este juego no va a poder seguir por siempre. Sí, puede seguir por bastante tiempo, porque el día de mañana puede repartir 50.000 satoshis y con 50.000 satoshis capaz de compras el doble de lo que están comprando hoy. Y así, en ese sentido, podrías llegar a seguir. Pero por otro lado, me parece que si siguiera así, ¿qué tendríamos? Tendríamos un cambio radical muy fuerte en lo que son los estados, pero a un nivel tan fuerte que básicamente para hacer una comparación histórica, sería como lo que fue la iglesia durante el medioevo a lo que es la iglesia actualmente. Como institución siguió existiendo, ciertas funciones la sigue cumpliendo como desde siempre, pero el ejercicio del poder, el ejercicio del control básicamente total de la sociedad que tuvo durante alrededor de 1000 años, ya desapareció. Desapareció cuando llegó la iluminación y fue cambiado y la institución siguió. Yo creo que sí, eh, los estados siguen el camino del Salvador, que indefectiblemente lo van a tener que seguir. Eventualmente van a cambiar al mismo nivel que como cambió la iglesia. Es decir, podemos seguir llamando al Estado, pueden seguir teniendo el monopolio de la fuerza pública, entre comillas, ya, porque qué tan verdadero es el monopolio si hay empresas que tengan mucho más fondos que vos y tal vez más armamento que vos. Pero bueno, pueden seguir existiendo en ese sentido y pueden seguir teniendo una estructura y pueden seguir determinando determinadas, básicamente, normativas de orden público que rijan cuestiones básicas de la vida, pero no van a poder ser un estado de bienestar, no van a poder ser un estado que haga todo y se meta en todo momento de la economía y que tenga recursos básicamente ilimitados, porque pueden imprimir su dinero o tomar deuda. En el caso de El Salvador no imprimía su dinero de antes porque utilizaba dólar, pero también puede tomar deuda indiscriminadamente, puede aumentar los impuestos indiscriminadamente, puede aumentar la cantidad de licencias que tiene que dar indiscriminadamente, etc. Entonces, sería un cambio muy favorable,
¿no? Sería un cambio como, el Estado sería como un organismo que se adaptó, así como la Iglesia se tuvo que adaptar, que se adapte a, bueno, a un mundo bitcoinizado, y va a tener que hacer funciones mínimas, va a tener que hacer funciones que realmente la gente reclame, porque es muy sencillo. Si o lo soluciona el mercado o lo soluciona el Estado dentro de un mercado que sería el mercado de los estados. Y la gente necesita del Estado, o cree que necesita del Estado para ciertas cuestiones. En realidad lo podrían ofrecer privados, pero que hoy en día no lo ofrecen porque ya está el Estado con toda la fuerza ejerciéndolo. ¿Sí? Es como cualquier licencia, como cualquier monopolio. No sé, el más común, por ejemplo, no sé, las cloacas, la electricidad, ese tipo de cuestiones. Esos son monopolios porque el Estado determinó que fueran monopolios, pero si lo sacáramos, tal vez habría un gran mercado de gente que te puede ofrecer cloacas o soluciones para ese tipo de cuestiones generales y demás. El mercado es gigante, no podemos predecir lo que va a hacer. Y en este sentido tampoco podemos predecir justamente todo lo que va a pasar, pero antes el Estado tenía dinero infinito para repartir, ahora ya no, sobre todo El Salvador. Y sin embargo, eso es malo para el Estado, ¿no? Para esta visión del Estado. Pero tal vez no sea malo para la supervivencia del Estado y tal vez sobreviva este Estado más chico y que simplemente tenga que brindar servicios y tenga que empezar a competir con otros estados en esta provisión de servicios, sin perjuicio de no perder su poder territorial, el monopolio de la fuerza pública y cualquier otro de esos atributos esenciales también a Estado. Sí, si te parece, vamos a desentrañar esta idea un poco, porque, o sea, la has cubierto muy bien y muy rápidamente y igual hemos perdido aquí a 20 personas. Porque, claro, empieza... Yo creo que podemos reducirlo a la siguiente cuestión. Tenemos un estado de bienestar actual que se sostiene, se mantiene gracias a, bueno, impuestos, pero en su mayoría por impresión de dinero y capacidad de deuda infinita, ya que, bueno, vemos a todos los países endeudados por encima de su PIB. Y, y luego tenemos El Salvador con Bitcoin, donde al tener Bitcoin, ahí, bueno, te puedes endeudar en fiat y comprar Bitcoin, pero no puedes crear Bitcoin de la nada para dárselo a la gente a cambio de que te den su apoyo. Entonces, vale, esa sería, digamos, la base y eso es lo que ha pasado en El Salvador. ¿Cómo puede afectar eso? ¿Cómo crees que pasa esa semilla que ha sembrado El Salvador a otros países de alrededor? Bueno, sí, ahí básicamente hay que ver entra la teoría de juegos y eso lo publiqué también, copié un tweet. Básicamente, todos los demás estados, cuando vieron que El Salvador compró, siempre tienen una opción binaria, comprar o no comprar. Si compran y algún otro no compró, o sea, mañana compra un estado, bueno, el resto todavía no compraron, aunque compren pasado mañana, pero si este otro estado compra y algún otro no compró, básicamente ya le está sacando ventaja a todos los que no compraron, porque estás entrando en Bitcoin antes y claramente, como vemos, Bitcoin se evalúa cada vez más. Entonces, si compra ahora, él va a beneficiar a El Salvador, aunque no quiera, va a beneficiar a todos los holders de Bitcoin, aunque no quiera, pero se va a beneficiar él con respecto a todos los demás que aún no compraron. Entonces, esa es una opción que tiene. Y la otra opción es no comprar. Si no compra y otro llega a comprar, se va a perjudicar aún más de lo que ya lo perjudicó El Salvador y todos los bitcoiners que estamos holdeando Bitcoin en vez de su moneda. Y entonces, listo, esa teoría de juego para mí ya está, es implacable y ya empezó a ocurrir a nivel estadual, que antes no lo hubiéramos imaginado. Esto está pasando muy rápido, ¿no? Hace un par de años no imaginábamos que grandes empresas puedan comprar cientos de millones de Bitcoin y son privados. Mucho menos esperábamos que un presidente estuviera tradeando Bitcoin, comprándolo con su iPhone y troleando al Al Fondo Monetario FMI y al Internacional. Banco Monetario desde Twitter. Esto pasa muy rápido y en gran medida es porque, nada, a diferencia de cualquier otra revolución monetaria o cambio grande que hubo en el mundo, Bitcoin es 100% digital y corre en este mundo hiperconectado en tiempo real, así que va a ser Claro, rápida la cosa. claro, porque en el escenario que planteas, o sea, el único escenario en el cual el que no compra se beneficiaría de esto es si nadie más compra. O sea, en el caso en el que El Salvador ha comprado, pero nadie más compra, entonces si yo no compro, como país estaría a salvo, más o menos. Pero claro, en el momento te estás exponiendo a que cualquier otro país de los 200 y pico, 300 que hay, compre antes que tú. Entonces, claro, es una apuesta complicada. Bueno, Pero sí, pero no,
no importan los países, no hay que pensar en países, pensarlo como entes. Es lo mismo que un individuo. Vos podrías comprar Bitcoin o no. Si vamos a suponer, no sé, Sí, alguien sí. que lo conoció en el 2013, no sé, o el 11, estaba a $1. Bueno, podés comprar o no. Si lo compras con un Bitcoin a $1, estás favoreciendo a Satoshi, que lo pagó menos de $1. Sí, Pero sí, no, o bueno, sea, si a no donde lo voy, compras y otro sí lo compra. claro, a donde voy es que, claro, digamos que la opción de no comprar te da, bueno, no sé si un retorno esperable, pero vamos, te daría un retorno esperado muy bajo, porque la probabilidad de que otro país o otro ente, otra organización u otra persona Exacto, compre es altísimo, altísimo, porque claro, 200 y pico exacto. países, miles de empresas. Entonces, claro, en el momento en el que decides no, en esa decisión binaria, básicamente te estás pegando un tiro en el pie. Claro, pero ¿quiénes son los que deciden que no? Son el status quo. Y decidir que no es favorecer temporariamente al mantenimiento del status quo, justamente. Por eso es que dicen que no, y tiene sentido. Tiene sentido. Y por eso Bukele me parece que es justamente muy diferente porque está rompiendo con este esquema. Realmente está rompiendo el status quo, hacia como ha cambiado otras varias cuestiones políticas de El Salvador, también está rompiendo en este sentido. Y me parece muy disruptivo, especialmente viniendo de un país que usaba dólares. O sea, yo hasta me parece que bastante jugado, bastante valiente en ese sentido, decir, miren, yanquis, yo voy a salir de su sistema de robo y control y me voy a separar de su sistema, de la parte más importante de su sistema, que es que nos manejamos con dólares. Y en Sí, este sentido voy a ganar independencia. yo Uf, aquí diría que El Salvador o Ecuador, vale, es verdad, es cierto lo que tú dices, que estás rompiendo con Estados Unidos, pero de alguna manera estos dos países que ya tienen el dólar como base, ya han pasado el trance de eliminar la divisa propia y lo han superado sin ujú, problemas y han visto como, vale, no pasa nada si no tengo mi propia divisa. Entonces yo creo ujú. que eso también, digamos, se lo hace más fácil, mientras que todos los demás países ya tienen su propia divisa y se les hace muy cuesta arriba el decir, ah, pero es que voy a tener que dejar de imprimir, o sea, voy a perder el control de mi propia Ujú. divisa. Yo creo que por eso El Salvador, digamos que tenía más papeletas para hacerlo que otro país que tiene su control sobre su propia divisa. Totalmente, totalmente, pero a lo que yo apuntaba es a la jugada geopolítica. Es Ah, eso un sí. cambio en la relación de poder muy fuerte que se dio por una ley que dictó un presidente de un país chiquito. Y es muy fuerte el cambio en la relación de poder. Sí, eso sí, eso sí. Entonces, ¿tú crees que otro país en el corto plazo, medio plazo, bueno, no falta que des un tiempo, pero todavía digamos que hay una ventana de tiempo bastante amplia en la cual puede pasar que otro país haga un poco lo mismo y también, digamos, incentive a la gente a cambiarse a Bitcoin a cambio de darles unos cuantos sats? Sí, 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 va a pasar seguro, va a pasar seguro. Sí, sí, sí. Es parte del camino hacia la hiperbitcoinización. Si te parece, antes lo has comentado un poco por encima. Yo tengo mis opiniones a este respecto, pero me gustaría escuchar las tuyas, claro, si no, ¿para qué te traigo? Y sobre la cuestión de la ley Bitcoin. ¿Qué te parece el debate aquí sobre ese artículo 7 y todo este rollo? ¿Puedes Ah, bueno, explicarlo no, un poco? sí, básicamente la ley Bitcoin en El Salvador hizo Bitcoin como moneda de curso legal y además lo hizo obligatorio. La segunda parte, obviamente, es inmoral porque estás obligando a alguien a usar una moneda. Pero dentro de las inmoralidades que hace el Estado, bueno, sí, una inmoralidad más que le hace una mancha más al tigre. Nada más, son estados regulando como son ellos. La gente creen que hay que poner las cosas, hay que meter las cosas por la fuerza y cuando pueden utilizar la fuerza pública lo ponen. Eso está en la ley. Realmente hacer una modificación a eso sería dictar un artículo donde diga Bitcoin o una ley que diga que yo tengo una presentada acá en Argentina. Bitcoin es moneda de curso legal. Listo. Nada más, no hace falta que sea obligatorio aceptarlo en los negocios y nada más. Después el mercado, Bitcoin va a hacer lo suyo. No hay problema con eso. Eso sí, coincido en esa crítica. Y muchos bitcoiners le hacen esa crítica. El problema es que hay muchos que en base a esa crítica creen que la ley no sirve, que está todo mal, que Bukele es lo mismo que cualquier otro gobernante. Y ahí es donde disiento. Sí, yo aquí ves lo que veo problemático no es tanto el artículo S7 que obliga a aceptar Bitcoin, sino lo que veo Mm. problemático es lo de que exista la noción de moneda de curso legal. Porque, Ah. claro, porque si tú haces lo de Bitcoin es moneda de curso legal, pero no obligo a la gente a aceptarlo como moneda de curso legal, Mm. entonces en realidad no es moneda de curso legal.
Entonces ahí para mí el problema no está en que tengas que aceptarla, sino que exista la noción de moneda de curso legal, que es como decirles a los Perfecto. ciudadanos, esta moneda sí, pero esta no. Y si, si Claro. es la que sí, tienes que aceptarla, porque si no, imagínate cómo repagas deudas. Si yo te doy a ti dólares y tú me dices, no, pero es que Ok, no quiero dólares. sí. Claro, Pero es tal cual eso, es así. Pero esas son diferencias jurídicas mínimas que realmente no cambian la cuestión. ya es que estudia A lo largo derecho. no cambia. No, pero a la larga no cambia, porque podríamos no hacerlo de curso legal y aclarar y protegerlo bien de que no pague impuestos, cosa que en la mayoría de las jurisdicciones no es así, entonces es un problema. La gran ventaja de moneda de curso legal es que no paga impuestos. Después, cada uno que se pague con lo que quiera y que no importa que el Estado entienda que cancela obligaciones o no. Realmente, en el fondo, para mí eso no importa. Porque claramente las cancela, pero las cancela porque el individuo brinda consentimiento para que las cancele. Y para el que no brinda ese consentimiento, es decir, para el que no acepta Bitcoin, no cancela obligaciones, aunque venga papá Estado y te diga, vos haceme caso que la debe cancelar. La verdad que no me importa. Y lo mismo con el pago de impuestos y demás. Y hay varios otros efectos jurídicos diferentes que puede tener. La cuestión para mí clave es que al reconocerlo como moneda de curso legal, no paga impuestos y además nadie puede ir preso por usarlo, lo cual no es un punto menor en que hay muchas veces que está discutido. Sí, ese segundo no lo he escuchado, pero ahora que lo dices, sí, también es Ah, importante. sí. Sí. El Estado puede criminalizar Bitcoin. El día de mañana puede decir Bitcoin es usar Bitcoin, tener un nodo es un delito. Puede perfectamente hacerlo y luego poner policías para intentar apagar todos los nodos. Y seguramente no lo rompa a Bitcoin, pero no es nada lindo ser un criminal y ser perseguido. No, no es lindo. Bueno, en El Vale, Salvador estás en la mejor situación jurídica posible para correr tu propio nodo, usar Bitcoin y hacer cualquier otro negocio que quieras. sí, y esto también, este arbitraje jurisdiccional también es un incentivo a otros países a Mm, meterse antes que se metan otros, porque al final atraes riqueza a tu país que de otra forma no vendría. ujú, exactamente. Te quería preguntar, vale, hemos visto esto y lo estamos viendo en directo, como por una parte tenemos sistema tradicional que se sostiene sobre deuda cada vez más grande, que al final lleva a un punto en el cual o bien haces una quita de deuda a nivel internacional, global, para que, digamos, hacer un reset, pero seguir con el dinero fiat y aquí no ha pasado nada. Tenemos eso por un lado, pero por otro lado tenemos Bitcoin. En tu opinión, ¿tú crees que el hecho de que exista Bitcoin va a hacer esa transición va a hacer esta transición más fácil? Esa transición por la cual los países al final aceptan que están en quiebra todos y van cayendo a Bitcoin o no, no sé qué opinas en este sentido. No sabemos. Y el gran problema ahí es la velocidad de este cambio. Mi tesis básicamente es que si el cambio se produce muy rápido, va a ser violento y caótico, mientras que si el cambio es más lento, puede ser una transición gradual no violenta. Y global, ¿no? Siempre va a terminar siendo global. Así que habrá que ver. Lo del Salvador, en principio, es una buena noticia porque el día de mañana El Salvador, como Estado, va a tener Bitcoin. Y eso mientras más entes tengas Bitcoin, más cerca estás bueno, de un sistema capitalista y de la paz y de la ausencia de violencia, porque ya por lo menos tu patrimonio ya está protegido, ya está respaldado. Entonces, que un país tenga Bitcoin es un paso más cerca a que haya más paz mundial. Mientras más países tengan, yo creo que más cerca va a estar hacia eso. Pero hay que ver cómo es justamente la forma de adopción. Y de adopción real, no te hablo de minería. Por ejemplo, me acuerdo, Adam Back dice que uno de los argumentos que dio para minar en Estados Unidos es que hay un tema de interés nacional por mera defensa. Y es verdad. Si vos como país no tenés nada de poder de minado y dependés de otros países, los demás países que te quieran atacar simplemente pueden decir, bueno, ahora puedo empezar tal vez a hacer ataques sobre tus ciudadanos que usen Bitcoin. Obvio, los tendrían que encontrar y todo esto. Los ataques sobre Bitcoin siempre salen caros, pero pueden tener algún rédito político. No económico, pero sí político. Entonces un país estaría en riesgo. En cambio, si tiene algo de minería, por lo menos va a poder garantizar que por su lado la red Bitcoin va a poder seguir siendo protegida, más allá de los nodos que tenga. Entonces hay un tema de internacional en lo que es minería, sin duda. Pero me parece que hay un tema de interés nacional mucho más fuerte en lo que es holdear Bitcoin, en lo que es poner Bitcoin en sus reservas y eventualmente, bueno, como hablabas vos en un podcast, emitir una moneda que esté respaldada en esos Bitcoin. Eh, para ese lado me parece que tiene mucho más sentido, porque entonces sería un híbrido entre el sistema fiat puro del que estamos saliendo y una economía de Bitcoin pura que tal vez quede en forma totalmente privada y nada más.
Sí, vamos a hablar un poco de esa economía totalmente privada y vamos a hacerlo, si te parece, tirando de un artículo que tradujiste de Jonathan Smuggler. Sí, que Mm. Smuggler no es su apellido, parece, ¿no? Parece un apodo que, que ha usado, pero bueno, es bastante gracioso. Esto es Jonathan y otra persona tienen un podcast, ¿no? ¿Sabes cómo se llama? Sí, Jonathan y Frank Brown. Si no recuerdo mal el nombre, es Cypherpunk Beatstream. Cypherpunk Beatstream, sí. Pues Es buenísimo podcast. Sí, no es su nombre desde ya porque, bueno, nada, cuida su privacidad, así que no, no muestra ni la cara ni el nombre. vaya cyberpunky sería si no. Bueno, pues Sí. Jonathan escribió este artículo y tú lo tradujiste en tu blog y, y habla sobre, digamos, bueno, expone un poco la tesis cyberpunky y, y al final todo esto desemboca, o bueno, da a entender que desemboca en una economía privada de peer-to-peer. Entonces, pues sí que es explicar un poco esa tesis de una sociedad, ¿por qué nos acercamos cada vez más a una sociedad cyberpunky? Sí, perfecto, perfecto. Lo explico, pero no retomando el artículo porque no quiero tergiversar de forma alguna las ideas de los autores, que se los recomiendo, son buenísimos, les recomiendo el podcast y sus artículos. Sino, bueno, mi visión básicamente, que está muy influenciada por la de ellos. Eh, Ahora, volviendo, a ver, vemos que todo lo que charlamos vimos cómo el Estado se está desfinanciando, eso está claro. Si el Estado se desfinancia va a perder fuerza, para mí también está claro. El poder existe y es como siempre el mismo, y lo tiene la gente. Lo que pasa es que el poder se cede. Hoy en día la gente le cedió mucho poder al Estado. Los únicos realmente que no le cedimos poder al Estado somos los anarquistas. El resto le cedieron enormes cuotas de poder al Estado. En cambio, un liberal es alguien que, por ejemplo, le cede un poco de poder al Estado, pero no tanto, dice, por lo menos. En mi cama no te metas, por lo menos. Hoy en día la gente acepta que el Estado hasta vaya a la cama. Bien, entonces, ese poder, gracias a Bitcoin, se va a descentralizar nuevamente. O centralizar en los tenedores de Bitcoin, eventualmente. Porque el poder también se representa económicamente. Y eventualmente no es problema porque se vuelve, digamos, a repartir de forma correcta, de forma justa, que es de forma capitalista, es decir, los que producen más van a ganar más. Si alguien produce algo bueno, se le va a pagar Bitcoin. No importa que no haya comprado Bitcoin. Y capaz que Bitcoin está a 11 millones de dólares en ese momento y se acabaron los dólares después. Entonces, los que producen van a cobrar en satoshis, aunque nunca hayan cobrado. Simplemente por producir van a cobrar satoshis, así que ahí se redistribuye. Y lo mismo va a pasar con el poder. Todo este poder cedido, con estos estados-nación tradicionales que ya están cayendo. Yo creo que estamos viendo el colapso de los estados en este momento. Y ahí lo más interesante para seguir es Estados Unidos. Y van a terminar de caer y se va a hacer una nueva división de poder y cuestiones que hoy en día están, entre comillas, solucionadas por los estados, como por ejemplo la seguridad física. Hoy en día está manejada principalmente por los estados, sobre todo la seguridad en cuanto a prevención de invasiones de grandes, de otros estados o de grandes ejércitos que también podrían ser privados. Bueno, todo eso se va a terminar seguramente. ¿Y entonces qué va a pasar? Y ahí está el tema. En el ciberespacio Se va a tenemos terminar, perdona, protección. se va a terminar por lo que Ah, dices. ¿Por qué? Porque el Estado se queda sin dinero para mantener esto. claro. Y entonces la gente recupera su soberanía, porque de una u otra forma uno la recupera. Por ejemplo, si uno sale a la calle, está utilizando la calle del Estado, pero si uno vive en un barrio privado, ya está utilizando la calle del privado. Ya, por lo menos ahí, aunque haya tenido que pagar la otra calle también, porque se la cobraron por los impuestos, ya volvió a recuperar su autonomía y decide qué calle pisar. Y así con todo. Eso va a pasar eventualmente con todo y creo que va a haber una gran privatización. En el mundo digital, ahí lo vemos perfecto. En el mundo digital, la propiedad privada es absoluta gracias a Bitcoin, porque si uno tiene bien cuidadas sus claves, realmente no hay forma alguna que esa propiedad privada sea vulnerada. En el mundo físico, la propiedad privada física hoy en día está defendida, entre comillas, pues está mal defendida, está defendida por los estados. ¿Sí? Y por eso tenemos un sistema judicial, policía, ejército, etc. Cuando vayamos avanzando, todo esto se va a hacer cada vez más privado. Y depende ya de dónde te pares, vamos más hacia un universo un poco más utópico o un poco más distópico. Una visión bastante distópica es el cyberpunk, que básicamente es empresas que tienen enormes cantidades de capitales y todo lo privado está dentro de la empresa, manejado por burócratas, que serían los que antes estaban en los estados,
y bueno, ejercen no monopolios de la fuerza, pero ejercen oligopolios de la fuerza y solamente pueden ser enfrentados por otras grandes empresas. Y otra visión es, bueno, un poco más descentralizada y que se empiecen a generar espacios físicos de defensa y de vivir en común mucho más privados. Porque, en síntesis, en el mundo cibernético ya Bitcoin lo solucionó. ¿Sí? Todavía falta, por supuesto, desarrollo de billeteras, desarrollo de mucha más cibereconomía, pero ya estamos bien, porque tenemos criptografía. ¿Qué es criptografía? Tenemos muros infranqueables por cualquier otra fuerza que haya sido creada por los humanos y que esperemos no pueda ser creada por los humanos de acá a que sea necesario. Entonces, Bitcoin ya es infranqueable y a través de Bitcoin después podemos fortalecer cualquier otra cuestión. En forma privada también, pero o sea, criptografía, comunicaciones privadas criptográficas existieron desde hace miles de años. Lo que pasa es que ahora son totalmente seguras, son fáciles de usar, sirvieron para hacer dinero, entonces también tenemos el dinero infranqueable. Entonces ya está solucionado. Bueno, ¿y ahora qué pasa con el mundo físico? Y entre que consideramos lo que avanza la tecnología, cómo los precios bajan, porque la realidad es que todos los precios de lo que es tecnología siempre van a bajar. Entonces va a haber cada vez tecnología más barata, más fácil de hacer. Cuestiones como impresoras 3D, donde ya podés imprimir tu propia arma. Cuestiones como drones de poco coste. Cuestiones como adquisición de químicos con los cuales se puede fabricar una bomba cada vez más barata. Etcétera. Más que los estados se están disminuyendo su poder de control. Bueno, hay una visión bastante distópica que podemos llegar a entrar a una especie de caos, porque simplemente cualquier entidad, cualquier individuo o grupos de individuos con alguna ideología, una misión específica, que tal vez involucre dañar a los demás, hoy en día, por ejemplo, los llamaríamos terroristas, realmente tendrían acceso a recursos mucho más grandes, mucho más difíciles de poner freno. ¿Por qué? Porque las paredes digitales de la criptografía no las tenemos en el mundo físico. Tenemos que construir paredes físicas y tienen que ser paredes que siempre pueden ser atacadas. Es decir, nosotros podemos construir una pared muy alta, pero el otro puede venir con un tanque. Y nosotros podemos ponerle tanques, pero el otro puede llegar a una bomba nuclear. Y ahí es donde se nos complica, en este espacio físico. Y ahí es donde yo lo que digo que veremos qué tan rápido pasa. Que si hay un cambio muy rápido, podemos llegar a terminar en un escenario así hasta que se rearme los sistemas defensivos que tal vez seguramente se llamen estados o confederaciones defensivas. Y lo mismo con la vida cotidiana, o sea, yendo un poco más a lo regular, la vida cotidiana de la gente, de pasar de vivir en ciudades públicas y espacios que son totalmente públicos a organizaciones más privadas. Con esto que los estados se desfinancian, no me llamaría la atención que el día de mañana haya entidades que empiecen a comprar pedazos de tierra, pero con la condición explícita de que la jurisdicción del Estado se corre. Es decir, que el Estado venda literalmente la tierra y que deje de ser del Estado y que pase a ser de una persona o una entidad que tenía suficientes bitcoins, tal vez porque los minó en 2010, simplemente por eso, y listo. Y ya con eso le alcanzó para tener su tierra con reconocimiento jurídico, legal, de los estados lindantes, de que es suya y que puede hacer lo que esa persona quiera. Y ahí sí empieza una verdadera competencia de provisión de servicios. Porque en última instancia vivimos en un cuerpo con carne y siempre vamos a necesitar una resolución de dónde vivimos físicamente. Y además necesitamos que nos resuelvan cómo vivimos con otra gente de más o menos nuestra ideología, que también es algo un cambio que para mí va a ocurrir. A medida que el trabajo en el ciberespacio sigue creciendo, va a haber cada vez menos razón de ser de la gente de vivir cerca de su lugar de trabajo, porque en realidad su lugar de trabajo va a ser el ciberespacio, como ya es el de muchos. Entonces esa gente va a cambiar su cabeza y va a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué vivo en esta ciudad? ¿Por qué vivo acá? Si puedo vivir en un lugar y trabajar igual. ¿Y en qué lugar entonces? ¿Y ahí dónde viene el tema? Bueno, capaz me gusta el clima seco, el clima húmedo, capaz me gustan los lugares baratos con buena carne, como Argentina, o me gustan los lugares con buen jamón, como España. Y me voy a vivir a esos lugares porque me gusta eso. O me voy a vivir a un lugar con gente con la misma ideología. Eso serían las ciudadelas bitcoiners. Que se juntan muchos bitcoiners, que lo único que comparten realmente es que les gusta Bitcoin y que tal vez les guste Bitcoin hace tiempo. Nada, eso es una ciudadela bitcoiner. Muchos bitcoiners viviendo junto con sus propias normas. Sí, yo lo que veo aquí es que, en general, hombre, la visión que has compartido aquí en algunos momentos puede ser muy negra y, a ver, no te quito razón, es posible que sea algo así, pero yo, no sé, observo viendo la historia de la humanidad que la mayoría de personas eligen digamos, cooperar en lugar de pegarse. Entonces, digamos que la clave aquí está en
si los humanos quieren cooperar y por defecto suelen querer cooperar, ¿qué podría estar ahí para hacer esos intercambios fáciles? O sea, ahora mismo está el Estado, el que protege la propiedad privada, pero claro, como has comentado antes, es fácil pasar de esa minarquía en la cual el Estado protege a que para que esto pase a, bueno, el Estado ahora ya te ofrece todo, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que queremos hacer es un poco involucionar o evolucionar de nuevo hacia la minarquía, una especie de minarquía, pero sí a ser posible que esa propiedad, esa protección de la propiedad privada no venga dada de un Estado, sino que venga dada de o bien cooperaciones de humanos o bien cooperaciones, como han hecho, confederaciones. Entonces, eso sería para mí el escenario ideal en el cual recuperamos esa posibilidad de proteger la propiedad privada y luego ya por encima de eso, una vez que está protegido eso, a mí ya me da igual. Luego ya el resto sí, que privadamente se ofrezca lo que sea. Y eso sería lo ideal. Pero claro, no sé, claro, no parece sencillo el pasar de este estado actual de monopolio de la violencia por parte de los gobiernos a uno en el cual esa violencia viene, digamos, garantizada por individuos o cooperaciones de individuos. Claro, ese es el pase, exactamente. Y yo creo que sí, que se va a dar, pero bueno, veremos si es conflictivo o no. Por eso también empiezo a ver estos diagramas de Venn que se empiezan a superponer. Por un lado, los bitcoiners con, no sé, la economía austríaca, por supuesto, o después los bitcoiners con, hoy en día, bueno, los carnívoros, y los bitcoiners con las ciudadelas. También, porque hay que resolver eso y hay que resolver ese pase. Y ahora veo los bitcoiners con los preparacionistas, porque hay que estar listo para el apocalipsis también si llegara a pasar. No sabía quiénes eran los preparacionistas, pero ya, por lo que has dicho, ya me imagino quiénes son. Gente que está lista para un colapso del sistema. Y que si te lo pones a pensar, no suena tan para. Los primeros en general tienen esa imagen como de paranoicos, ¿no? Pero si uno vive en una ciudad, sobre todo una ciudad grande, y uno se pone a pensar qué pasaría si, por ejemplo, no sé, se corta la electricidad y no puede ser restablecida, hay un problema, una crisis económica muy fuerte donde el Estado rompe la economía, porque el Estado puede hacer eso, rompe la economía y se cortan las cadenas de pago y se corta la llegada de comida en una ciudad, la gente puede tener comida tal vez para 3, 4 días y después ya se acaba. Sí, hay que comprar más latas de sardinas, por si acaso. ¿O qué pasa si hay un virus en serio? ¿Qué pasa si el día de mañana realmente hay una epidemia como esta que quisieron vender y que en realidad Sí, no era tal? yo lo de la epidemia, o sea, salvo que sea algo extraño, muy extraño, no sé qué nivel de extraño, no lo veo tanto porque al final lo que pasa con los virus parece ser, al menos hasta ahora, ¿no? Es que o bien son muy mortales o bien son muy contagiosos, porque tener las dos cosas es complicado. O sea que sí, eso lo veo un Sí, sí, poquito pero más. igual el preparacionista obviamente tiene muchos focos de posibles ataques, Sí. esos son algunos que mencionamos y después sí hay otros más fantasiosos, pero básicamente una falla económica y que, y que las cosas no anden, eso puede pasar. Y las Sí, monedas se rompen. Bueno, en Venezuela ha pasado, en Venezuela la gente se ha terminado yendo caminando por la frontera, porque ni siquiera tenía medios para poder pagarse un pasaje tal vez, o no había colectivos para poder sacarlo del país, y se fueron del país realmente cuando tenían hambre, porque se había acabado la comida en un país entero. Mucho más posible que pase en una ciudad también, o en varios países, si colapsa todo. Entonces ahí también está la cuestión de estar preparado. Y en un escenario así, Bitcoin no te salva la vida. En la pirámide de Maslow, el dinero no está abajo de todo. No, lo bueno, esto también lo comenta, no sé si es Saif en algún sitio, pero bueno, sí, lo comenta Saif, creo, a raíz de lo del Líbano y a raíz de otro ejemplo, no sé si Afganistán, no, eso lo comenté yo, creo. Bueno, da igual. Líbano fue lo que comentó Saif Edian, y era que es verdad que Bitcoin no te protege si hay un colapso del sistema, pero según qué forma tome ese colapso, bueno, o casi, digamos, en la mayoría de ellos, salvo aquel en el cual no te pilla y mueres, en la mayoría de esos escenarios, al menos puedes sacar tu riqueza, tus recursos, los puedes mover y es una riqueza que puedes trasladar. Mientras que si tú almacenas tu riqueza en empresas o en billetes o en... Ajá. Claro, en ese caso sí que estás expuesto. Por ejemplo, es que el caso de Eso. Líbano es muy claro, o el caso de Afganistán. Si vienen, si de repente pues hay, digamos, bueno, pues lo que ha pasado en Afganistán, que había una especie de gobierno y ahora hay otra especie de gobierno. Y en el transcurso de un gobierno a otro, tu dinero de repente pasa a no valer nada. Si tú tuvieses tu dinero en Bitcoin, vale, es verdad que estás ahí y es verdad que aún estás expuesto físicamente a violencia y otras cosas, pero al menos tienes la capacidad de salir
porque tienes recursos con los cuales o bien comprar sobornos, o bien comprar pasajes, o bien... Mientras que si tienes tu dinero, tus recursos en una moneda que depende de cómo le vaya a tu nación, pues puedes estar perdido, porque no solamente tienes la exposición a la violencia, sino que además no tienes recursos ninguno. Exacto. O sea que sí, es verdad que Bitcoin no te protege si te vienen a pegar un tiro, pero oye, al menos te permite, digamos que te da más opciones. Al menos te da más opciones que si no tuvieses Bitcoin estarías muerto. Y el otro ejemplo bueno que comentaba, y este no sé dónde lo vi, es cuando pasó lo de los nazis y los judíos trataban de salir de Alemania. Y al principio lo que hacían era, iban con oro a un banquero en Alemania y le decían, toma oro y dámelo en Inglaterra. Y el banquero al principio, antes de toda la movida, le decía, vale, déjame el oro aquí y te lo doy allí y te cobro un 5%. Pero según vinieron más judíos y según se fue viendo lo que estaba pasando, el interés acabó siendo mucho mayor. Primero fue un 5%, claro. Luego un 10%, luego un 20%, luego un 30% y al final era, bueno, dame el oro y si llegas hasta allí, pues sí, te doy el 20%. Y claro, al final perdías gran parte de tus recursos simplemente porque no eran movibles, no podías sacar el oro de tu país y llevártelo a otro sitio. Esto con Bitcoin sí que puedes hacerlo. Sí, sí. Pero en realidad la defensa que te puede dar Bitcoin en el mundo físico es de antemano. Es decir, tenés los Bitcoin guardados, ahí no. Pero Bitcoin en última instancia, a ver, es dinero y uno utiliza el dinero para vivir en la vida. Entonces, si con los Bitcoins ahorrados uno se compra, bueno, su propio país en forma ideal, y si no, se compra su propia casa en un espacio como una ciudadela, y la ciudadela provee seguridad, claro, uno tuvo que poner los bitcoins y le dolió, porque sabe que en el futuro se podría haber comprado algo mejor, pero bueno, ya está viviendo. Y listo, Sí, y esa es la forma que Bitcoin te protege. Ha comprado Hay seguridad. pocas cosas para gastar bitcoin. Si uno se lo pone a pensar, muchos dicen, no, no hay que gastar nunca, y otros gastan en cualquier porquería. Todo depende de la preferencia temporal que tiene uno, ¿no? Eso lo vemos siempre gracias a Saifidian. Pero aunque uno tenga una preferencia temporal súper larga, de generaciones, también vive y debe consumir en el mundo, porque si no consumimos, eventualmente morimos. Y dentro de ese consumo llega un punto donde es razonable dar un techo, una protección para la familia. Esas son cuestiones mínimas razonables. Entonces, si hay algo en lo que vale la pena gastar Bitcoin es en eso. Y si ese techo y esa protección que uno tiene están en un ambiente donde hay mucha más libertad, donde hay otros Bitcoiners, pues mejor. Y ahí es donde vuelvo con el tema de la ciudadela. Por eso yo creo que eventualmente van a existir también. Sí, yo creo que al final se acabarán o nos acabaremos organizando de tal manera que estas empiezan a surgir. Vale, para ir terminando te quería preguntar dos cosas. Una un poco más loca, una un poco menos loca. Si quieres empezamos por la menos loca. Y es la siguiente. Lo primero que se dice, bueno, siempre se habla mucho, ¿no?, de prohibir Bitcoin y tal, pero bueno, en realidad Bitcoin no puedes prohibirlo, lo que sí que puedes hacer es dificultar mucho o prohibir a aquellas entidades, organizaciones, empresas que interactúan con Bitcoin. Pueden ser los on-ramps o pueden ser los exchanges o lo que sea. Y en este sentido, me parece interesante que avancemos cada vez más a bolsas peer-to-peer, como puede ser BISC, pero todavía no sé si lo has probado, aún están muy verdes. No sé si en ese escenario de economía privada, no sé qué opinas tú sobre esto. ¿Crees que esto es algo que pasará, que veremos pronto? Sí, las plataformas esas que intentan ser también descentralizadas o sistemas como P2P, pero digitales, digamos, un sistema P2P digital. Lo que he probado, sí, todavía efectivamente están muy verdes, pero se van a solucionar. Yo creo que el día de mañana no van a estar verdes. Pero no importan, porque el P2P se puede hacer en forma totalmente digital, como sería BISQ, o se puede hacer semi-digital. Una persona puede tener, no sé, plata en una cuenta de banco y se la manda a otra persona en una cuenta de banco y el resto pasa por afuera, pasa por mensajería privada. Y listo. Y el Estado lo único que ve es movimiento de una cuenta de un banco a otra. Y eso también es un P2P, es un P2P a distancia. Y también está el P2P físico, mientras siga existiendo sobre todo el dinero físico, el dinero en papel, es fácil de hacerlo y el día de mañana estará el P2P físico Bitcoin contra oro en lingotes. Y ese va a seguir existiendo siempre. Así que no veo que sea un problema alguno. La prohibición no es un problema por el mercado, porque al contrario, después si lo prohibieras, después se va a usar más. La prohibición demuestra la razón de su uso y le da un uso extra.
¿sí? Si hubiera, muchos hablan también de los bitcoins blancos y negros. Si hubiera bitcoins prohibidos, por ejemplo, ya cambiando un poco el tema, valdrían más los bitcoins negros, porque con los bitcoins negros puedes comprar todo lo que no puedes comprar con los bitcoins Los en blanco. blancos. Sí. Y esos son los mercados negros. El mercado negro es muy interesante porque puedes comprar todo lo que no puedes comprar en el mercado blanco. Tiene más variedad. Así que eso no es problema. Lo que sí es un problema, la criminalización. El problema es el policía que te pega y te mete preso. Siempre el problema es ese, nada más. Es el único problema. Que uno está más cómodo sin que la policía le pegue a uno. Bueno, entonces habrá que tratar de estar en esos países donde la policía no te pegue. Hoy en día la policía te pega por ir a tomar un café si no tenés, no sé, una prueba de vacunación y no sé si hay que ponerse una estrella ya o todavía lo de la estrella no lo hicieron. Pero también te pega por eso. Entonces la policía te pega por todo. No. El problema es que no le sumes un motivo más para que te pegue, es mejor, ¿sí? Por lo menos si no te pega por usar Bitcoin, mejor. Sí, no. Yo creo que esa frase difícilmente se puede demostrar errónea. O sea, la gente siempre está más cómoda si no la pegan. Claro, si no te pega estás más cómodo, salvo un masoquista. Sí. Sí. Aunque igual buscan la incomodidad. Bien, no, la última pregunta antes de dejarte y que nos comentes un poco tu proyecto es sobre el libro este de Hoppe. A ver, es un libro en el cual se ataca la democracia, pero es un libro, curiosamente, en el cual también se ataca a la monarquía. Es un libro que te dice la democracia falla mucho, pero tampoco te pone a la monarquía como un sistema ideal. También te dice que obviamente tiene problemas. E incluso en un momento Hoppe lo explica de tal manera que, bueno, para mí tuvo sentido cuando dice que ya digamos, viendo cómo está la sociedad hoy día, una vuelta a la monarquía parece del todo fuera de imposible, porque la gente no lo compraría. Y eso también ahí creo que estaría también en la misma opinión. Entonces, si monarquía no, si democracia tampoco, y democracia la verdad me gusta incluso menos, ¿tú cómo crees que podría funcionar esto? Pues de la forma que los seres humanos naturalmente estamos hechos, de la forma que naturalmente la sociedad está hecha, que es el capitalismo. El capitalismo es un sistema libre donde la gente interacciona con otro de forma consentida. Dentro de lo que está consentido, todo; de lo que no está consentido, nada. Y listo. Y la gente se puede asociar perfectamente. Ya está. Eso es agorismo, también le llaman algunos. Eso es Bitcoin. Eso es Bitcoin. Eso es Bitcoin totalmente. Bitcoin es absolutamente lleva consentimiento. Vos lo puedes usar o no lo puedes usar. Y incluso aunque venga alguien y te obligue a usarlo, no tenés por qué hacerlo, y Bitcoin no distingue. Es neutro en ese sentido y es un contrato. Es un contrato. Bitcoin es un gran contrato que firmamos todos los usuarios. ¿Sí? Y que está expresado, el contrato, los términos, está expresado en nuestro nodo, en la programación del nodo que tenemos. Y es un gran contrato y funciona. ¿Por qué tenemos un contrato para dinero? Te pregunto. ¿Por qué tenemos un contrato para dinero hoy en día y no tenemos un contrato para sociedad? Pues justamente el contrato social, vamos, ¿qué me vas a decir? ¿Que existe? Yo nunca lo firmé, no sé si vos lo firmaste. A mí no me dieron nada. Bueno, No me ha llegado. las constituciones son nuestro contrato. Bueno, si las constituciones son nuestro contrato, que hay algunas que no están tan mal, yo diría, bueno, usted, Estado, está incumpliendo su contrato, entonces yo no tengo por qué cumplir mi parte. ¿Y ahora a quién le reclamo? Bueno, ¿y a dónde las constituciones fallan? Por supuesto, si la constitución sirviera para algo, no existirían. Entonces, los seres humanos podemos relacionarnos de forma contractual. Lo vimos toda la historia. Toda la historia de la humanidad es el ser humano relacionándose de las dos formas, contractual y no contractual. Y cuando vemos que se relaciona de forma contractual, produce mucho más riqueza. Y eso es el capitalismo. Es el capitalismo puro o anarquía. Eso es Bitcoin. Y eso puede darse en el mundo físico perfectamente, pero perfectamente. Cuando nosotros estamos acá charlando, es un contrato en el que yo acordé que iba a charlar con vos de unos temas y que vos ibas a charlar conmigo. Cuando uno va y compra un agua, es un contrato. Uno paga €1 y le dan una botella de agua. Listo. El mismo contrato puede indicar quién va a ser el árbitro en caso que haya problemas, quién va a ser el árbitro superior al árbitro, si querés, como una segunda instancia en caso que haya problemas, cómo se va a pagar, dónde está el dinero que se va a pagar, cómo se va a garantizar ese pago. Todo eso puede estar en un contrato. No es ningún problema. ¿Sí? Y todo puede estar incluso, sobre todo ahora con Bitcoin, podés tener fondos bloqueados que son como en escrow, y del día de mañana con smart contracts, pero ya más en el futuro, por ahora no hay nada, donde directamente uno va por la vida negociando con su billetera
y haciendo contratos en el mundo físico también. Contratos, por ejemplo, cuando entras a mi casa es un contrato. Yo acepto que entres a mi casa, pero hay ciertas cosas que no puedes hacer, no la puedes prender fuego, por ejemplo. Pero cuando no sé, te presto una parrilla, podés prender fuego dentro de la parrilla, es otro contrato. Y si haces algo mal, yo te puedo cobrar por eso. O sea, la propiedad privada y los contratos solucionan los problemas entre las personas, que los estados en su momento tuvieron una razón de ser, pero que hoy ya no la tienen. Hoy para nada la tienen. Y la gente está lista para eso. Vos a la gente lo único que le tenés que dar, por supuesto, son los contratos prefabricados, ¿no? Uno tiene que darle. Y eso pueden ser pactos de convivencia o lo que hoy en día en los consorcios, por ejemplo, se llaman, no sé, reglamento de convivencia. Estos mismos reglamentos de convivencia que tiene uno en un consorcio, por lo cual te permite, ¿no? En un edificio. Vos cuando vivís en un edificio, tenés tu departamento, que sería tu propiedad privada. Ahí podés hacer, entre comillas, lo que quieras. Pero en el pasillo no. Vos podés entrar y salir del pasillo y usar la puerta, pero no podés hacer una fiesta o poner música o lo que fuera. Bueno, eso mismo, ese mismo concepto, se puede llevar al mundo físico en su totalidad. Y eso es lo interesante, en su totalidad. Todo el mundo puede ser totalmente privado y luego comerciar entre ciudades, federaciones de ciudades, países, como sea que se llamen, con otros. Ciudadanos, en última instancia, comerciando con otros ciudadanos. Todo mediante contratos y con todos los servicios que conocemos hoy en día y todos los que el mercado va a poder brindar en el futuro. Es perfectamente posible y simplemente se trata de eso, de seguir por la vía de los privados y de seguir haciendo contratos y formas de cumplirlos que sean mejores que ir a la justicia, que hoy en día también perimió como el Estado, tampoco funciona. Sí, Camilo, francamente, poco puedo debatir contigo. Escucharte a ti es como escuchar a mi cerebro, pero si hablase en argentino. O sea, es que, o sea que, no, francamente quería escuchar cómo lo expresabas y la verdad es que lo has contado perfectamente. Si te parece, para terminar, cuéntanos un poco qué haces, qué labor estás haciendo últimamente para ayudar a gente a comprender el valor de estos contratos, comprender que la libertad está al alcance de su mano. Bueno, mi actividad principal hoy en día es trabajo fundé una consultoría que se dedica a ayudar a empresas a subirse a Bitcoin. Es decir, a bitcoinizarse, ya sea porque quieran comprar o porque quieran empezar a vender productos relativos a Bitcoin, como pueden ser on-ramps, como exchanges. Y también ahora ya estoy expandiendo esta consultoría, que es más que nada cuestiones legales, técnicas también, e impositivas. La estoy expandiendo para lo que es el mercado de las ciudades libres privadas, que está creciendo muchísimo también. Dentro de lo que son las ciudades libres privadas están las ciudadelas bitcoiners, para mi visión, no como lo organizo yo por lo menos. Dentro del concepto de ciudad libre privada está la ciudadela bitcoiner, que es un tipo de ciudad libre privada orientada a los bitcoiners. En ese sentido también tengo un proyecto propio, que es acá en Argentina, en provincia de Buenos Aires, de una ciudadela bitcoiner orientada a los bitcoiners carnívoros, específicamente. Bien el nicho adentro del nicho. Realmente Buenos Aires es un paraíso carnívoro, así que... ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Explica, cuéntame más de esta parte. Eso estamos recién empezando, pero estoy siguiendo en las comunidades bitcoiners y en las comunidades de ciudades libres a varios y me parece genial todos los ejemplos que se están dando en el mundo, cómo estas ciudades ya están existiendo, ya existen en realidad, y están empezando a crecer y están empezando a ser redituables, y yo creo que a medida que los estados vayan colapsando van a ser cada vez más redituables, y que es un mercado nuevo, es todo un mercado, así como, no sé, no existía el mercado de Bitcoin, ahora hay un mercado de lo que es armar ciudades libres privadas. Es interesantísimo como mercado porque es realmente para mí la lucha que falta, ¿sí? Yo insisto, Bitcoin ya solucionó el problema de la libertad en el ciberespacio, y los cypherpunks en general y la criptografía en general ya lo solucionaron, y cualquier cosa que no tengamos hoy no es problema porque la vamos a tener mañana, es software, solamente hay que hacerlo. Pero en el mundo físico no está solucionado y está muy lejos de solucionarse, y como les digo, hay riesgo de que si no lo solucionamos a tiempo las cosas se pongan feas. Y yo creo que la solución es esto, son las ciudades libres privadas que brindan la solución en el mundo físico cuando ya tenés la solución en el ciberespacio. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando. La idea es hacerla, todavía no está el terreno aún, lo estamos explorando terreno, en provincia de Buenos Aires, porque resulta que la Argentina está regalada. Es baratísimo. Consideramos que, bueno, todo inversor obviamente va a cuidar su bolsillo, pero mucho más el bitcoiner. Entonces realmente hay que darle un producto que tenga un precio acorde a lo que está comprando. Y además, bueno, en lo particular soy carnívoro, Saifedean me llevó al carnivorismo y estoy viendo la cantidad gigante de bitcoiners carnívoros.
y la locura que tienen que hacer para comer carne. O sea, gente que come carne de baja calidad, carne congelada, carne a precios que son alrededor de 10, 15 veces lo que sale en Argentina. Y bueno, realmente podés mejorar tu calidad de vida con muy poco, ¿sí? Digamos, te animás a vivir acá. Pero al ser un espacio privado, no es para nada inseguro. No va a ser, todavía no está construido, ¿no? Pero no va a ser para nada inseguro. Es sencillo brindar seguridad. Los servicios funcionan bien, la internet es buena. Está cerca del aeropuerto internacional, cosa que en 2 horas uno puede estar en un avión a cualquier lado. Y tenés lo que es la mejor comida del mundo en relación producto-precio. Porque realmente la carne argentina es excelente y hoy en día con esta situación económica está muy, muy, muy barata. Así que la idea es avanzar para ese lado. Tengo un grupo de Telegram donde está abierto a la gente, con que serían los potenciales usuarios o gente interesada. También ahí los puedo invitar. Sí, 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 eso luego me dejas el enlace y lo ponemos en la descripción. ¿Y tu consultora se llama 21M? 21m.online es nuestro sitio web. Sí. Vale, bueno, Y también el mío dejaré. personal, camilojdl.com. Vale, bueno, también lo dejaré ahí en la descripción. Y nada, te voy avisando ya de que en los próximos, yo diría que dentro de 6 meses más o menos, habrá que hacer otra de estas para que me cuentes lo de las ciudades libres, cómo va eso. Porque. y- Me apurás con la. Va lento, pero en 6 meses puede haber algún deck, por lo menos te voy a poder mostrar, seguro. Sí, sí, alguna cosa me tienes que contar y de esos otros que estás viendo. Y yo diría que antes de que pasen 12 meses, voy a tener que ir ahí a ver si es verdad que la carne de allí es buena. Porque tú me lo dices, pero eso hay que comprobarlo, ¿sabes? Yo no puedo verificar. Esto es Don't Trust Verify. Yo tengo que verificar que esa carne Perfecto, sí. efectivamente tiene la calidad que tú ofreces. Excelente. Y mira que, obvio, estoy biased, pero la única carne que probé mejor fue la Kobe japonés. Esa es la única que realmente reconozco mejor. Después no hay caso. Y la diferencia de precio es abismal. Sí, no he probado ni la Argentina ni el Kobe. Pues Kobe debería. Es Muy verdad bueno que el me, Kobe, sí. es verdad que me he mudado aquí no, estoy en Andorra ahora, al norte ahí en los Pirineos, y aquí está bastante bien. O sea que Ah, sí, sí, voy bien. O sí, no va, que hay bastante vacuno bueno. Entonces qué bien. iré, ya, o sea, voy con un buen nivel. O sea que Bueno, bueno, espero superarlo con creces en Argentina. acepto el desafío, te acepto el desafío. Como argentino te tengo que aceptar el desafío. Muy bien, Camilo, pues muchas gracias por esta charla. La verdad es que así podríamos estar horas, francamente. Y nada, ya te digo, la próxima va a ser sobre ciudades libres privadas porque veo que está. Ya he escuchado algo, pero no sabía que la cosa estaba avanzando rápidamente. Así que en unos meses lo tratamos, a ver qué tienes entre manos. Bueno, un gusto enorme realmente, Alberto. Muchas gracias y te traeremos pronto. Chao, chao.